Se quedó en Chorrillos. Amén, gloria a Dios. Así, esta es la primera de muchas, ¿sí o no, hermano Julio? Es la primera de muchas, ¿no? Acá es hermano, el ministerio se va a pulir y vas a ver cómo el Señor seguirá utilizándote. Gracias al Señor. Como dice mi hermano, ¿quiénes somos nosotros viendo que los reyes alaban al Señor? Y pues el Señor, la alabanza la necesitamos. Necesitamos decirle al Señor, Señor, como sea, a veces venimos aquí cansados, podemos venir aquí de repente con muchos pensamientos, con muchas cargas, pero venimos aquí a descansar. Venimos aquí a decirte, Señor, tú eres nuestro descanso, tú eres nuestro consuelo. La palabra Noaj o Noé significa eso, consuelo, descanso. Y pues vamos a descansar, vamos a ser Noé, vamos a entrar al arca de Dios. ¿Puede usted tomar asiento, querido hermano? ¿Hay una diapositiva que mandé? ¿No? ¿Está? ¿Hay una diapositiva? Sí. El Evangelio como justicia de Dios. ¿Y qué tiene que ver esto con Noé? Bastante. Vamos al libro de Génesis, capítulo 7. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Me acuerdo que en Chiclayo hicimos en la liga femenina toda una secuencia de temas que se llama las familias de la Biblia. Y cada familia era para tomarla, para escudriñarla, y tocó la familia de Noé. Y es curioso porque, bueno, su esposa solamente aparece en un solo versículo en toda la Biblia. En cuando entra al arca. Sin embargo, pues, imagínate una esposa creyéndole la locura a su esposo durante 120 años. ¿Se acuerdan hace 2 semanas cuando hablamos? 1 de enero del año 0, construcción del arca. ¿Noé está seguro? ¿Noé está seguro? Bueno, ¿no? En el 25 de abril del año 22, construyendo el arca. Noé, ya han sido 22 años y no pasa nada. Y a veces, pues, me imagino en ese momento los hijos y la esposa mirando a Noé y diciendo, con qué loco, que en algún momento pues habrán renegado, pero en otro momento dijeron, bueno, pues, vemos esa convicción en papá, hay que apoyar. Y comenzaron a construir el arca, ¿no? Vamos al capítulo 7. Dijo luego el Señor a Noé, entra tú, ¿y qué dice? Toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Qué bonito, ¿no? Y una oración para empezar es esa, ¿no? Señor, permítenos vernos justos. Queremos vernos justos. ¿Cómo tú nos ves delante de ti? ¿Qué significa que nos veas justos? Cuando Jesús va y decide bautizarse y le dice a Juan, déjalo, tenemos que cumplir toda justicia. Y fue tanta esa justicia que el padre, no como un padre orgulloso que va donde su hijo y dice, este es mi hijo amado, miren todos, este es mi hijo amado del cual yo tengo contentamiento. Y viene el Espíritu Santo atestiguando. Imagínate eso, ¿no? Un padre tan feliz. ¿Por qué? Porque su hijo había hecho toda justicia. Y acá vemos a otro varón en el cual el Señor le está diciendo, te he visto justo. La semana pasada veíamos que Dios caminaba con Noé. Y esa palabra caminar solamente aparece con Enoc y con Noé. Y Dios caminaba, tenía tiempos con él. Y a veces es bueno, ¿no? Detener un rato y decir, Señor, a veces no entiendo las circunstancias, pero permíteme caminar contigo. Señor, de repente no lo tengo todo claro en mi vida, pero lo que sí tengo claro es que quiero caminar contigo. Quiero caminar contigo y hablar de ti y hablar contigo. Y estar contigo y pues, ser justo es eso. Ser justo. La idea de justicia en la Biblia es muy diferente a la idea de justicia en nuestras vidas. Me explico. Para muchos que Dios le haya dicho a Abraham, sacrifica a tu hijo, puede ser injusto.
Pero no es justo no es injusto según la Biblia, porque en el momento que lo dice Dios ya se convierte en justo, ya que Dios es el Señor de toda justicia. Por lo tanto, el diluvio también fue justo. Y Dios ve justo a Noé. Y algo que tenemos que pedirle al Señor: Señor, tú nos has hecho justos por Jesucristo, pero ¿cómo nos ves en esa justicia? ¿Cómo ves nuestro sentir? ¿Cómo ves nuestro corazón? Nuestros sentimientos, cómo ves nuestras emociones, cómo ves nuestros anhelos, cómo ves, Señor, nuestra alma, cómo ves nuestras decisiones. Señor, cómo ves nuestro espíritu, cómo ves lo propensos que somos a las cosas. Señor, cómo ves nuestras fuerzas, en el uso de nuestras fuerzas, ¿lo estamos haciendo con sabiduría? Entonces todo eso pedirle al Señor: escudriñame, ¿no? Escudriña. Entonces Noé había sido visto justo por Dios. La palabra Gesed, ¿no? Y precisamente por eso es que tomo algo de Romanos. ¿Por qué? Porque Noé tenía que presentarse justo ante Dios. Era la única manera de poder ser salvo. Y Romanos es un libro que te habla precisamente de lo que significa ser justo. Sigamos en el verso 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra, ¿no? Las palomas y otros animales, pues 7 parejas, pero de otros, el cocodrilo, el canguro, todo eso, una sola pareja. Salud, salud. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Qué interesante. Se dice que hay aproximadamente 182 relatos del diluvio a nivel mundial. O sea, una barbaridad. Los mayas tienen su historia del diluvio, los romanos tienen su historia de un diluvio, los celtas tienen su historia de un diluvio, los chinos tienen su historia de un diluvio, las tribus africanas tienen su historia de un diluvio. ¿Por qué? Porque algo pasó, un acontecimiento común hacia toda la humanidad ocurrió y un cataclismo terrible. Dios volviendo a reiniciarlo. ¿Por qué? Porque la humanidad se había corrompido de tal manera que pues Dios lo único que podía hacer es raer la especie. ¿Para qué? Para poder iniciar, para poder establecer ahora un trato con el ser humano. Y pues se nos viene el diluvio, uno de los relatos más combatidos por la crítica moderna. ¿Por qué? ¿Cómo vas a creer que un hombre metió animalitos en el arca? Usted sabe que hasta ahora el gobierno turco no permite la entrada de cámaras al monte Ararat. ¿Qué pasó en el monte Ararat? Fue el lugar donde el arca se depositó. Yo no espero encontrar un barco ahí, por supuesto que no. Pero si hay madera desperdigada de miles de años, ahí en un lugar donde es un lugar frío, helado. ¿Qué pasó ahí? No deja de entrar hasta ahora. ¿Por qué? Porque no quieren hacerle propaganda a la fe judía cristiana, ¿no? No quieren hacerle propaganda. Y así muchas cosas. En Egipto tampoco, cuando quieren explorar el éxodo, los que vieron apologética, es más un documental sobre, simplemente no quieren dejar explorar para ver si pasó un éxodo o no. ¿Por qué? Porque para los gobiernos y para las religiones, y mucha gente pierde plata si se descubre un diluvio como tal, si se descubre un éxodo. Entonces se queda como narración increíble. El diluvio universal nos recuerda primeramente a un Dios justo, pero a un Dios también que esa justicia la efectúa sobre el pecador. El diluvio nos recuerda que tenemos un Dios paciente, pero también un Dios que cuando se acaba esa paciencia, también procede a cumplir sus promesas, e incluso sus promesas de juicio.
El nombre Matusalén significa pues antes de la catástrofe. Precisamente Matusalén muere un año antes del diluvio. Entonces, tenemos pues el diluvio, el famoso diluvio universal. Repito, uno de los relatos más atacados por Satanás. ¿Por qué? Porque el diluvio te da cuenta de un Dios que juzga a la humanidad. Y el diluvio es el antecedente directo a lo que va a ocurrir cuando Cristo venga. Será levantada su iglesia. Como el arca de Noé fue levantada por el mar, así igualito su iglesia un día será levantada por los cielos. Es precisamente el diluvio la misma historia. Es Dios salvando a su remanente, a su pueblo, y también efectuando pues su juicio. Desacreditar el diluvio es desacreditar al mismo Dios. Por eso es que es una batalla que también tenemos que tener. ¿Creemos o no en el juicio de Dios? Cuando tú crees en un Dios 3 veces santo, también a tu vida tiene que influir eso y decir, Señor, si tú eres 3 veces santo, mejor me lo pienso 2 veces antes de siquiera pensar algo que te contradiga o que te ofenda. Verso 7. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Cuando en Génesis, el capítulo 1, se crea la tierra, el universo, cuando empieza a hablar de la tierra, se dice que separa las aguas arriba y aguas abajo. Estudiosos opinan que sí, pudo haber una capa de agua arriba del planeta. Y aquí es donde esa capa de agua simplemente se rompe. ¿Para qué servía esa capa de agua? Esa capa de agua se dice que era para pues bloquear los efectos de los rayos ultravioleta o infrarrojos. Rayos pues que perjudican la piel y envejecen a la gente. Es por eso que antes del diluvio la gente vivía 900, 800 años. ¿Por qué? Porque estaban protegidos por esa capa de agua. Imagínate un hombre de 80 años cómo peca. Imagínate un hombre de 800 años cómo peca. ¿Peor o más? Más o menos. Más y más grande y más terrible. Por eso Dios también le quita esa capa de agua y derrama, dice, el gran abismo. Dice, y comienza a romper las cataratas de los cielos. Y a partir de aquí las edades del ser humano ya vienen a ser 200, 120. Pero imagínate el cambio, 800, 900 años vivía así. ¿Y cuánto pecado habrá en 800, 700, 900? ¿Cuánto pecado creen que hay? Por eso es que Dios agarra, ya, te voy a dejar menos tiempo para que peques menos. Para que no sea, ojo que esta generación antidiluviana no dirá, pero hermano, vivieron más, qué bien por ellos, qué suerte, qué lecheros. No, el juicio será peor para ellos, porque mientras más vivas, más propenso es al pecado, y más pecado, y más malo vas a hacer. Más malo vas a hacer. Entonces, avánzalo, mi hermano. El libro de Romanos te enseña. A ver, avánzalo un poquito, avanza. Eso voy a dar al final, avánzalo nomás, ya. A ver, vamos a... Acuérdense de algo. Todos sabemos que la creación gime a una. Pablo reconoce que el pecado hará que las personas nieguen su conocimiento de Dios. Uno preguntará, ¿por qué esta generación del diluvio se corrompió tanto? Si eran hijos de Adán, de Eva, incluso en algún momento Adán estaba vivo. Y Adán estaba vivo, no les estaba diciendo, oigan, perdí el huerto precisamente por rebelarme a Dios, dejen de hacerlo, hijos míos, dejen de pecar. Seguro que sí. Pero cuando el pecado viene, incluso niegas lo que sabes de Dios. El pecado no alcanza lo intelectual.
Tú puedes decir, hermano, sé de Dios, sus atributos de Dios, sé de Cristo, sé del Espíritu Santo, pero cuando viene el pecado, todo eso no vale mientras no hay una experiencia con Dios, realmente. Mira lo que dice Romanos 1:18. Está hablando de gente que conoce. Romanos 1:18. Los que matan a Jesús también son gente que sabía mucha Biblia. Romanos 1:18, ¿qué dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hacemos? ¿Qué cosa era Noé? Justo. ¿Qué hacen estos hombres? Detienen con injusticia la verdad. Una verdad que ellos conocen, sí, pero que no les conviene. Hermano, hay poquísimos ateos en el mundo. No los hay. Hay gente que es agnóstica, que dice hay algo, pero ¿sabes qué? Cada vez se está prohibiendo la Biblia en más países, en más lugares. Cada vez se está desacreditando la Biblia. ¿Por qué? Porque quiero tener permiso para pecar, para hacer lo malo. El domingo vamos a ver algunas leyes sobre pues la educación que van a ser, que son terribles. Y van a verse confrontados también en lo que se viene para los niños. Dice, al hacer esto, nadie tiene excusa de su negación de Dios. Romanos 1:20. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Él se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esta generación escuchó a Adán. Esta generación vio también la naturaleza, el universo, la composición Era una generación muy inteligente. Se dice que el mundo antediluviano era un mundo muy inteligente, muy avanzado. Un filósofo griego llamado Platón escribe de un mundo futurista donde los seres humanos tenían tenían avances tremendos, hasta máquinas que volaban, máquinas que hacían. Era tremendo ese mundo. Se llamaba, era un continente, le puso el nombre de Atlántida. Y es más, en ese mito es curioso porque dice que los atlantes se volvieron tan soberbios que despertaron la ira de los dioses. Y dice que hubo una corriente de agua y los ahogó. ¿Parecido o no? Algo tiene, sí. Es más, su capital se llamaba Hiperbórea. Y se dice que la Atlántida, en los diálogos de Platón, dice, ¿no? Se castigó la soberbia del ser humano. Era una civilización como nunca antes. Es más, los egipcios de China, muchos dicen, aprendieron de una civilización anterior. Yo también pienso eso, por supuesto, porque esta civilización era tremenda, avanzada, soberbia. ¿Usted qué cree que va a pasar cuando Cristo venga? ¿Todos se van a poner felices? No, lo van a tratar de detener como sea. ¿Usted ha visto Iron Man? ¿Usted, si yo le dijera que el ejército americano tiene las mismas armas? Igualito. Ya funciona eso. Y cuando venga Cristo lo van a querer parar. Lo van a querer parar. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Dice que el hombre va a confiar en qué, en sus drones, en su maquinaria, en sus robots, en sus androides. Todo le va a meter. Sus tanques, láser. Cuando venga Cristo, todos sus aparatos, bombas nucleares, todo le va a meter. Y vi a la bestia de los reyes de la tierra reunidos para pelear contra el Señor. ¿Cuánto dura esa batalla? 1 segundo dura. 1 segundo, dice. El Señor lo ve y los consume. Más bien, más se demora la invitación a los pajaritos, ¿no? Aves, vengan a comer, ¿no? ¿Te acuerdas que te comieron en KFC? Ahora tú te vengas y te los vas a comer tú. Entonces, pues, se les invita a las aves a comer carnes de reyes, de fuertes, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que entender que esa generación
esa generación era una generación avanzada tecnológicamente. Y te hago una pregunta, ¿no vamos por el mismo camino? Probablemente con mucha corrupción, probablemente Zoom ya tenían. Y se enorgullecieron. ¿Quién como el hombre, no? La sabiduría humana. ¿Cómo superamos, no? Ahora el ser humano está más avanzado. Vamos a ver eso y vamos a ser confrontados también con ese pensamiento. Avánzalo, mi hermano, mientras volvemos a Génesis. A ver, algún concepto importante que debemos notar. Hermano, ¿qué es la ira de Dios? ¿Es lo mismo ira que furia? No, no es lo mismo. Esto hay que entenderlo. La ira de Dios es su constante indignación. Acabamos de leer qué cosa. Que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia que practican los hijos de los hombres. La palabra airar. Pregunta, ¿a Dios no le molesta cuando un violador, cuando un mentiroso, cuando un político, cuando un tipo da leyes contra los niños de 3, 4, 5 años? No te digo porque lo que te voy a poner el domingo es bien feo. Es bien fuerte, porque así el mundo, así eso va. Las leyes que se están sacando en este momento en Suecia, la ley que se está sacando en este momento en Australia, son terribles. Le comparto una nomás. Usted sabe que trabajos de tesis en repositorios de universidades de Chile, ¿sabes lo que dicen? Todo pedagogo es un pedófilo. Porque para ser pedagogo, para enseñar a los niños, tienes que tener algo de pedófilo. Así está dada ya. ¿Qué cosa? ¿Hacia dónde allanan el camino? Hacia la pedofilia. Está diciendo, no, porque los profesores también. ¿En qué se basan? En que el inicio de la pedagogía, ¿cuál fue? Sócrates con sus mancebos de 12, 10, 11, de 9 años, así, y él estaba con ellos y se abrazaba con ellos, se besaba con ellos. Tú sabes que Sócrates era tremendo homosexual. Y pues, ¿sabes lo que hace? ¿Ves? Ese es el principio de la pedagogía y todos los pedagogos tienen algo de pedófilos. Así se está hablando. Así se está hablando. ¿Tú crees que a Dios no le molesta eso? ¿Tú sabes que a Dios no le molesta? Mira lo que hacen. Difiere de la furia, que generalmente apunta en dirección del enojo violento, de repentinos. La furia no, la furia es un repentino acto de cólera, ¿no? En ese momento quiere pegar, ese es diferente, ¿no? Pero la ira es su constante indignación. La ira es constante. Pregunta, ¿usted qué cree que fue el diluvio? ¿Furia o ira? Ira fue. Furia no fue, no del momento, ahorita ya no. Ya estaba la humanidad desde Adán. Miles de años pasaron. Cuente usted los años entre el Edén y el diluvio. Y el ser humano peor, ¿no? Un tal Lamec comienza a matar a uno, a matar a otro. ¿Y cómo está el Señor? Ya. Cuando en el Nuevo Testamento se menciona la ira de Dios, se está indicando la manifestación de la venganza divina. ¿Qué dice el Señor? Mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Qué dice Romanos 9:22? Rapidito. Y esto márquelo si no está marcado. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar, ¿qué dice? Su ira y hacer notorio su poder, ¿qué dice? Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué hizo el Señor? Soportó con mucha paciencia miles de años de esta generación antediluviana. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de mano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo judíos, sino también de los gentiles. Le comparto, hermano, hay dos vasos.
vaso de ira y vaso de misericordia. Los dos vasos son de mala calidad. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Pero Dios en un vaso derramó su ira. Algún día hablaremos de los vasos. Es bien interesante. Hay vasos para uso deshonroso y hay vasos para uso honroso. Le explico. Un poquito feo la ilustración, le voy a decir, pero Pablo usa de explicación los vasos de deshonra. ¿Sabe cuáles son? Cuando el romano iba al baño, tenía que depositar su desagüe y habían vasos que tenías pues que botarlos después. Pero por vasos, eso se llama los vasos de desagüe. O sea, iban al baño público, estaban ahí y después tenían que botarlos, vasos, tinajas grandes. Ahora, había también los vasos en los cuales se tomaba el mejor vino. Ahora, me acuerdo una vez, hablando de estos vasos, en Chiclayo hacíamos una comparativa, ¿no? Hermano, imagínate que yo le doy un vaso del mejor vino o el mejor, no sé, no tomo vino, no importa, el mejor refresco, bebida del mundo, purificada 100%, la mejor agua del mundo, pero le pongo una gotita nomás de desagüe. ¿Se la toma o no? ¿Acepta o no acepta? Pero es una gotita nomás. El resto es buenazo, el resto es muy bueno. El resto es un vaso muy, pero muy agradable, su refresco favorito, un refresco así, probablemente una copa que vale $400 la copa, así, un vaso de finísima calidad. Oye, ya, una botella completa, pero una gotita de desagüe. ¿Lo tomo o no lo tomo? Una gotita nomás del desagüe. Hermano, y aquí es interesante la analogía, ¿no? De repente usted puede ser un vaso de muy buena calidad, pero todavía hay una gotita de desagüe en su vida. Y usted le quiere ofrecer a Dios le dice, Señor, toma, que está mi ofrenda. Cuando sabes que todavía hay gotitas de desagüe en tu vida. Entonces ten mucho cuidado. Y todavía eso que no te quieres tomar tú, se lo quieres dar a Dios. Cuidado, es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo. Eso de los vasos de ira es tremendo, ¿no? Algún día hablaremos de esos vasos, ¿no? Porque es bien interesante hablar de ellos. La ira de Dios, podemos ver que pasó en el diluvio, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, en las plagas de Egipto y también pasará en las copas de ira en Apocalipsis. En cada paso la Escritura muestra que las manifestaciones de la ira tienen su origen en el cielo. Es Dios, el que mora en los cielos, quien descarga su ira sobre los perpetradores de impiedad e injusticia. ¿Es iniciativa de quién? De Dios. ¿Dios es un Dios iracundo? Sí, Dios es un Dios de ira. Acuérdese también de eso. Porque a veces Diosito lindo, precioso, Él me quiere mucho y me pasa por alto y me quiere. No, no es así. No es Diosito, mi Diosito lindo, buenino. No es así. No confundamos a las personas. No es Diosito, es Dios. Y es un Dios también de ira. Volvamos a Génesis 7. No, hablar del diluvio por eso no es conveniente, porque hablar del diluvio es hablar de la ira. Y a todos nos gusta el Dios de amor, buenito, buena gente. Y el diluvio es una historia muy contraria a lo que este mundo quiere hablar de Dios, ¿no? Verso 12. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7:12. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres con sus hijos con él en el arca. A diferencia de la mujer de Lot que se quedó, la mujer de Noé lo acompañó. Verso 14. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro según su especie, vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había un espíritu de vida. De 2 en 2. Qué tremendo habrá sido ver a todos los animales subiendo al arca. Y los que vinieron, macho y hembra de todas las carnes vinieron.
como le había mandado Dios, y el Señor le cerró la puerta. Acá hay una expresión muy, pero muy hermosa. En el idioma original hebreo hay una palabra para cerrar la puerta desde afuera y hay una palabra para cerrar la puerta desde adentro. No es lo mismo yo cierro así que yo cierro así. La pregunta es, ¿usted cómo cree que Dios cerró la puerta del arca? ¿De fuera o de dentro? De dentro. ¿Sabe por qué? Porque Dios se iba con ellos en el arca. Es como que Dios mismo es un compañero más del arca. Dios cierra la puerta desde dentro y ya nadie podía entrar. Es lo mismo que va a pasar. El Espíritu Santo también un día cerrará la puerta. La iglesia es el arca, la nueva arca de Dios. Y esa nueva arca de Dios un día también será elevada a los cielos, como en el diluvio por las aguas fue elevado el arca, igual también será elevada la iglesia. El modelo de la salvación del Señor, el Señor se iba con ellos. Ahí hubo pues seguramente, Noé, ábrenos la puerta, Noé, en ese momento, cuánta destrucción, cuántos gritos habrá escuchado Noé, ¿no? Pero Dios estaba con ellos. El Señor le cerró la puerta. Ojo, el arca no tenía timón. El Titanic sí. Ahora que se puso de moda el Titanic otra vez, ¿no? Por esta... Es curioso, ¿no? El arca duró 40 días, ¿no? El Titanic creo que el tercer día, cuarto día fue eso, ¿no? Y curioso, ¿no? Otra vez la misma historia y en el mismo lugar, ¿no? Ricos, ostentosos, pagando pues todavía uno con su hijo, ¿no? Pagando $250,000, yo y mi hijo, ¿no? $500,000 para morir. ¿Cuántos niños habrán podido comer con esa plata, ¿no? ¿Cuántos niños, cuántas personas? No, pero yo me quiero ir a ver el Titanic. Quiero ir a ver a Leonardo DiCaprio. A ver si encuentro a Jack. Sí, estamos. Pero lo cierto es que, pero te das cuenta, ¿no? O sea, era un negocio, ¿no? Era un negocio tratar de seguir el tipo buscaba, pues, ¿no? Hacer, ¿cuánto dinero gastaba en mi barco? Pues $250,000. Y si se hacía popular más grande, más plata voy a sacar. Y la misma historia de hace 100 años. ¿Se acuerda usted? Nadie, este barco, nadie lo hundirá y todo. Se dice que un tal Andrews fue y justamente también estaba viendo su historia, era el hombre más rico del mundo en ese momento cuando entra el Titanic. Y el tipo pues era pues dueño de por lo menos la cuarta parte de Europa. Era un tipo pues con dinero hasta nomás. Y entra el Titanic como un barco más, ¿no? ¿A qué voy con esto? El tipo andaba y pues dice que a la hora del Titanic dice que el tipo buscaba salvarse como sea, dice que murió tratando de salvarse ahí en uno de los botes salvavidas él trató de llegar, dice que lo botaron porque no era mujer ni niño, aunque después otros sí se metieron, fueron más vivos, ¿no? Pero ¿a qué voy con eso? Tantos millones y tu vida siendo tan vulnerable. El diluvio nos hace ver pues la ira de Dios. Y estas historias, como muchas otras, no es que no nos conduelan, pero también hay que sacar la enseñanza espiritual aquí. Vamos a ver pues que nosotros como creyentes, también cuidado con lo que este mundo puede hacerte creer, ¿no? Las vanidades, las nieblas de este mundo. Cuidado con ello. Entonces, vamos a seguir viendo. Seguimos en el capítulo 7, verso 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿Qué hizo el arca? Se elevó, ¿no? Se elevó. La iglesia levándose. Repito, este relato es muy combatido por Satanás. A Satanás no le gusta que esta historia llegue, porque esta historia te hace recordar que Dios es un Dios que juzgará algún día a la humanidad. Verso 19.
Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. Probablemente el Everest fue cubierto. 15 codos más altos subieron las aguas, después de que fueron cubiertos los montes. 15 codos se dice aproximadamente que es 35, 40 metros. No es el codo chiquito del hermano Esteban, pues un codo pata grande. Sigamos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así aves como ganado y bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo el que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia. Los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Qué tremendo, ¿no? Quedó solamente Noé. Otra forma de invalidar el relato del diluvio es decir que fue un diluvio local, que fue un diluvio solamente aquí en mi casa, acá en el oriente, y ahí quedó, ¿no? Pero lo cierto es que no. Como decimos, el relato del diluvio está en todas partes. Los que se acuerdan de Pentateuco hemos visto varias historias, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, la épica de Antrahasis, entre otros relatos, ¿no? Acá en el Perú, incluso Nain Lamp, un tipo llegó en barco al norte del Perú y comenzó a poblar el Perú. ¿Historia conocida? Totalmente. Hay muchos noés en toda la literatura humana. ¿Por qué? Porque hay un relato común que se niega a ver la gente. Hay un relato común que fue trastocado. Pero hermano, en un relato dice que son dioses, otro relato dice que fueron más de uno, que fueron 100. Sí, ¿por qué? ¿Usted ha jugado el teléfono malogrado o no? En su salón. ¿El mensaje entre 10 personas llega igualito? No, y si en 10 personas, imagínate miles de personas, pero sin embargo el relato está. Algunos lo hacen más grande, otros lo hacen más chiquito, pero el relato está. Y eso es lo interesante del asunto. Hubo un diluvio y todos lo reconocen. Hubo un diluvio, hubo un evento cataclísmico que pues solamente permitió que una familia sobreviva. Ojo, fue una familia. Oremos, hermanos, para que sean nuestras familias también las que soporten el diluvio. Sea Dios el que camine con nuestras familias y cierre la puerta de nuestros hogares. Una buena oración que usted puede hacer esta noche: Señor, tal como cerraste la puerta del arca desde adentro, cierra también la puerta de mi hogar, para que el juicio no entre, para que vayamos contigo hacia arriba, hacia la eternidad. ¿Qué dice el verso 24? Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Al final fueron más de 300, un poquito más, ¿no? Más de 340 días aprox. Casi un año completo que estuvo Noé en el arca, ¿no? Los que estudiaron Pentateuco se acordarán. Ahí se dice, ¿no? Se calculó todos los días que estuvo Noé en el arca. Avánzalo, mi hermano. De esto hablaremos la próxima clase. Los exterminios masivos en la Biblia. Siempre hay una advertencia, siempre hay un castigo, pero también siempre hay un acto de misericordia del Señor. Bueno, lo tocaré ahora un poquito. En el caso del diluvio, tenemos que toda la humanidad pereció. En el caso de Sodoma también había depravación sexual y moral. Y en el caso de la conquista de Canaán, la ley de Dios les daba oportunidad de salvación. O sea, Noé les advirtió del juicio, Lot estaba en Sodoma y la ley de Dios les daba oportunidad de salvación a los cananeos. En otras palabras, en todo exterminio que Dios hace, siempre Dios advierte, les dice, por favor, no sigan así. Pero Noé dice que fue el predicador menos exitoso de la Biblia. 120 años diciéndoles, va a haber diluvio, va a llover, la ira de Dios. No quiero.
Lot también va donde sus parientes. Oigan, salgan de Sodoma y Gomorra, Dios va a destruir la ciudad. ¡Ah, ja, 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 ja! Fuera. O finalmente la ley de Dios. Ahí estaba el relato. Estaba Rahab, por ejemplo, que se salva, precisamente, ¿no? ¿Quiénes se salvan? Noé y su familia. Hay redención. Lot y su familia. Rahab y su familia. ¿Qué salva el Señor? Familias. ¿Usted se acuerda? ¿Qué cosa salva el Señor? Familias. Lamentablemente, pues después la esposa se convierte en sal, las hijas se pervierten, pero Dios busca salvar hogares. Obviamente la salvación es personal, lo vemos en el relato de Lot. Y de Noé también Cam se pervierte. Pero Dios no salva solamente una persona. Cuando Dios va a ejecutar un juicio, busca también llamar a la familia. Busca también acercar a la familia. La familia de Noé, la familia de Lot, la familia de Rahab. Fueron 3 familias que se salvaron del juicio. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. ¿Sí que hay? Excelente, excelente. Avánzalo, si no, mi hermano. Tengo la oportunidad de un capítulito más. Entonces, porque vamos a avanzar un poquito. Un poquito nomás, porque el capítulo 8 es bastante rápido. Pensaba que era un poquito más, para poder orar también. A ver, sigamos en el libro de Génesis. El capítulo 8. Solamente algo chiquito aquí. Avánzalo mi hermano. Avánzalo. Ya, avánzalo. Avánzalo. Quiero terminar con esto mejor. Con Génesis 8 lo voy a dejar después. ¿Cómo la gente se condenó? Hay un pecado por el que la gente se va a ir al infierno. Y hay los pecados que manifiestan ese pecado. Acuérdese usted de eso. Hay el pecado y los pecados. Vamos a Romanos capítulo 1. ¿Cuál es el pecado por el que la gente se va a ir al infierno? Romanos capítulo 1, verso 21. Ese márquelo porque ese es el pecado por el cual la gente se va a ir al infierno. El resto son manifestaciones de ese pecado. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuál es el pecado por el cual le conocieron? Se va al infierno la gente porque el ser humano fue creado para darle gloria a Dios. El ser humano fue creado para darle gloria a Dios. Y aquellos que no le dieron gloria a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué hizo? Fue entenebrecido. No quiero saber, no quiero saber, no quiero saber. No quiero escuchar, no quiero escuchar, no quiero escuchar. Quiero vivir mi vida y que la vida me viva. Algo así era. Quiero estar tranquilo, quiero estar yo, no me moleste, Señor. Y no quiero hablar de eso. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Y 3 veces Dios los entrega. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó aquí a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. En el verso 26 dice, por esto Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Y habla de fornicación, lesbianismo, homosexualidad, todo eso habla. Y en el verso 28 dice, como ellos no aprobaron en tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, pues para hacer cosas que no convienen. ¿Qué pasó? ¿No le dieron gloria a Dios? Bueno, simplemente te entrego a lo que eres tú.
Verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, ¿no? Pues es la lista del Congreso. Pero lo cierto es que eso es lo que Dios les entrega. O sea, todo esto pasa ¿por qué? Por eso de ella. O sea, cuando esto no se cumple, todo esto viene. Cualquiera de estas cosas viene. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que tratar a un homosexual, al homosexual, ¿el problema del homosexual es la homosexualidad? No, eso se llama síntoma. Usted sabe, una cosa es el problema y otra cosa es el síntoma. Tonto soy si solamente trato el síntoma y no el problema. Tonto soy si solamente le digo yo la homosexualidad es mala. No, tengo que tratar el problema. Tu problema es que no le diste gloria a Dios ni le diste gracias. Ese es tu problema. No es tu problema. La homosexualidad es un síntoma. Como puede ser la mentira, la envidia, la borrachera, la lujuria. Todo eso puede ser. ¿Qué cosa es? ¿Síntoma de qué? De que no le diste gloria a Dios ni le diste gracias. Entonces, hermano, quiero que trate homosexualidad de una persona y mi pariente tiene homosexual, pero ¿cuál es cuánto es tu tiempo con Dios o cuánto le das gloria a Dios? Hermano, ¿eso qué tiene que ver? Todo. Porque ese de allá es el pecado. Esto se llama síntoma. Yo sería un mal doctor si agarro, veo a un hombre con sarampión y después tiene fiebre y solamente le trato la fiebre. Yo sería un doctor muy tonto, muy necio. ¿Por qué? Porque estoy tratando el síntoma, más no la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad por la cual la gente se va al infierno? El verso 21 vuelve. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Y qué dice el verso 32? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué cosa? Son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, tenga usted cuidado. No quisieron conocer a Dios, ni le dieron gloria, ni le dieron gracias. Querido y estimado hermano, vea usted, no ataque el síntoma, ataque la enfermedad. Porque si usted ataca el síntoma, otro síntoma habrá. Y si ataca otro día, este está, pero otro síntoma. Tenemos que tocar la enfermedad. ¿Y cuál es la enfermedad? No le dieron gloria a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué significa darle gloria a Dios, hermano? Darle gloria a Dios significa reconocer su grandeza en mi vida. Cada día vivir menos yo y más vivir Él. Pedirle al Señor, Señor, cada día que tu gloria y majestad entre en mi vida. Señor, me encomiendo ante ti, que realmente tu presencia invada mi vida, inunde mi vida. Te necesito. Quiero darte la gloria a ti. Quiero que tú triunfes en mi vida. La palabra cabot, entre las muchas traducciones, quiere decir también triunfo del Señor. Y bueno, quería quedarme con eso. Sí, pregunta. Ya. Se llama el epicurismo, uh-huh. Nunca. Siguientes. Sí.
O sea, es bueno. Marx o Karl Barth, ¿no? El niño malo de la teología. ¿Pesimista? A ver. No, 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 a ver, una cosa es no seguir, pero sí estudiar. A ver, me explico. Eh, Primeramente, Pablo en Tito, vamos a Tito un ratito, Tito capítulo 2 me parece que es este capítulo. Por ejemplo, en Tito, hermano, Pablo cita a un poeta. A ver, Tito de los cretenses, ya, 3 1 5, ¿no? A ver, un ratito después, no está. Cuando dicen los cretenses son cretinos, no son cretinos, son a ver, hablo de los cretenses. A ver, joven irreprensible, de cretenses. Ya, 1:12. Estaba hablando de los cretenses, ¿no? Uno de ellos, su propio profeta, está hablando de un poeta que se llama Píndaro, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ese testimonio es verdadero, por tanto reprendo duramente para que sean sanos en la fe. Pobres, de ahí viene la palabra cretino, ¿no? O sea, el cretino terminó siendo un insulto. O sea, todos son unos cretinos. ¿Por qué? Porque viene de Creta y el cretense Píndaro decía que así eran los cretenses. Pablo leía a los eruditos griegos, sí, tenía un conocimiento de ellos. Ahora, tú me dirás, pero puede ser antes. Bueno, Moisés también, Salomón también. Ahora, ¿cuál es por qué tenemos que conocer esto? Primeramente porque tenemos que conocer el mundo. Salvador de Yutri decía: Dios me ha enviado a un tipo de mundo que no es el mundo al cual lo envió de repente a Abraham o cuál es el mundo al cual lo enviaba a David. Ahora mi mundo, es cierto, necesita el mismo mensaje, pero también hay que conocer a este mundo. Hay que saber también de dónde es que el mundo también, esos necios razonamientos, los cuales podemos criticar, tener una base de cómo poder llegar, porque nosotros necesitamos llegar a esa gente. Si yo me voy a un país árabe, tengo que leer el Corán, tengo que saber también del Corán y decirle: ¿sabes una cosa? Mira, por eso veo aquí que tu Dios Alá no es el Dios de la Biblia. Alá tiene 99 atributos, pero hay uno que le falta, que se llama el amor. Alá no ama, Alá manda, es un Dios convenido, porque manda y toma un asaltante de caravanas que se llama Mahoma, y a ese Mahoma lo agarra, y pedófilo, dicho sea de paso también. Era un tipo pues que asaltaba caravanas y se casó con una viuda rica llamada Gira y dijo: ¿sabes qué? Ahora Dios me ha hablado, y decidió ordenar matanzas en Medina, ordenar matanzas en la Meca. A ese tipo, ¿tú crees que ese tipo es un tipo para seguir? Y tú sabes también que ese tipo llamado Mahoma, cuando leemos el Corán habla de que yo soy tu enemigo, te debo destruir. Mientras que Jesús te dice: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os maldicen. Entonces yo necesito de alguna manera contraponer, contrastar, y es muy útil para eso. Ahora, la idea de poder predicar el Evangelio es tener que hablar con esta gente. Tener que hablar con esta gente que horas de horas le escucha a Richard Dawkins, el ateo más grande del mundo. Le escucha al cura Toro, que dice que los evangélicos somos que no estamos preparados, no sabemos Biblia, interpretamos mal. Esa gente escucha todos los días a esa gente. ¿Por qué? Porque está ahí en YouTube y monetiza. ¿Has escuchado? ¿Les suena a ustedes? Soy la hermana Palma Reyes, soy la hermana, no, ¿cómo se llama el otro? No sé. Somos los misioneros. Oye, qué agradables, qué buena. Se les ve bien bacanes, ¿no? ¿Cuánta plata crees que se mueve ahí? ¿Cuánta plata se mueve ahí? Entonces, este es el mundo al cual tenemos que lidiar. Algo que no hace la iglesia evangélica peruana, y es muy triste, es que no hace apologética. No hacemos apologética. Hoy día los que están llevando apologética, hoy día mandamos un video que estamos destrozando los libros deuterocanónicos.
Hay que saberlos, hay que leerlos un poco, hay que reírnos de lo que dicen. No tiene sentido. Cuando alguien me dice, oye, es palabra de Dios, ya, ven, tráeme tu Biblia, te voy a enseñar. Esto puede ser palabra de Dios que estamos leyendo, pa. Ve a conocerlo. Ahora, lo que dice mi hermano Berto es cierto. Gente que no lee su Biblia, está leyendo, ahí sí la malograron. O sea, si tú no has leído tu Biblia primero, olvídate. No sirve de nada. Ajá. Ismael. Ismael. Las únicas partes buenas del Islam son las partes que están en la Biblia. O sea, así. Sí. Al-Jurasmi, Al-Jurasimi. Ese no, Al-Jurasimi es el barbón que sale en la carátula de Baldora. No crean que porque uno piensa que ese árabe que sale ahí es Al-Jurasimi, no es Baldora. Baldor es un cubano, Aurelio Baldor. Pero la gente ve el Baldor y dice, ahí hay un árabe que sale ahí, no, ese no es Baldor, ese es Al-Jurasimi. Y es cierto. Es más, los egipcios eran tromes, matemáticos capos. El teorema de Herón es egipcio. Las pirámides tienen toda una, una, eh, eh, una forma, pues, una geometría, pues, espectacular. No, de todos hay que sacarles un poco. Ya, ahí está. Ah, sí. Justo eso vamos a ver apologética, todos son libros. Ahí está. ¿Te enseña? Sí, eso sí. Ajá, ese es verdad. Ese es el problema. Como tú bien dices, hermano, había unos que se llamaban los saduceos. Esa Biblia. Sí. Ajá. Qué miedo. Sí, pero cuando Pablo habla del bautismo de los muertos, habla de los muertos espirituales, no tiene que ver con los muertos, pues hay que explicarle bonito, ¿no? O sea, cuando habla del bautismo de los muertos, sí. Mm. Ujú. Ah, no, el libro de Smilo lees primera hoja, ya. Suficiente material para desacreditarlo ahí en el primer párrafo. Ahí nomás, ya está. Claro. Ah. Así tiene que ser, o sea, estudian a Barth, estudian a Schaffer, estudian al dispensacionalismo, estudian pues la doctrina reformada y nunca han leído a Oseas, nunca han leído a Amós, nunca han leído a Oseas y pobrecitos pues porque al final saben más de Calvino, de Lutero, de Zwingli, pero menos de Biblia, o sea, no sabes los profetas, no sabes de Zacarías, de Malaquías, y ese es el problema. Ahora, Dios te legó esto primero, o sea, si quieres lo demás, y hay muchos muchachos que en teología, que siendo teólogos terminan renegando de su fe. ¿Por qué? Porque no conocen Biblia, no hay base bíblica. Es que el problema es que piensan que en el seminario, instituto, ahí vas a aprender Biblia. No, Biblia se aprende en la iglesia. Biblia se aprende en la iglesia. Y solamente para cerrar lo que dice mi hermano, es verdad.
Es verdad, lamentablemente pues el cristiano no lee su Biblia y se deja encantar por fábulas de hombres. Ahí está, ahí está, corre, corre. ¿Qué será? Bueno, ya. Hermanos, vamos a terminar agradeciendo al Señor. Vamos a orar, vamos a pasar al momento de oración. Vamos a hacer grupos de 2, de 3, creo, porque para orar al Señor.